Hay términos médicos que, aunque conocemos e incluso tememos prácticamente desde que tenemos uso de razón, pues no sabemos lo que significa, no sabemos lo que es y no sabemos hasta qué punto son peligrosos o remediables. ¿A quién no le ha pasado que jugando por ahí te cortas con una lata y te dicen rápidamente a ponerte la vacuna del tétanos? Y bueno, yo creo que todos hemos pasado por esa incertidumbre y esa ansiedad, ¿no?, que producía esa advertencia, ¿no? ¿Pero qué es el tétanos exactamente? Pues yo no lo sé y por eso nos lo va a explicar enseguida nuestro médico Ramón Bernadó, a quien ya doy la bienvenida a Es la Mañana de Guadalajara y las gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, Ramón, bienvenido una semana más a hablarnos de medicina. Muchas gracias, José Luis. Encantado de estar aquí a hablar en esta ocasión del tétanos para nuestros espectadores, nuestros oyentes. Un placer siempre estar con vosotros aquí en el radio, en Alcarria TV. Yo Bueno, creo pues el tétanos, que eso es así, forma parte de la infancia de casi todo. Esto claro, de la que te infancia y de la cortes vida, de la vida, sí, sí, porque pero lo de que enseguida alguien suelta esa amenaza o esa advertencia o esa recomendación, ves a ponerte la antitetánica y vas como loco sin saber exactamente el por qué, ni qué es, ni qué puede pasar y si no te la pones, ¿no? dices, debe ser muy malo porque todo el mundo te previene contra él. Claro, Pues claro. efectivamente, el tétanos es una enfermedad horrorosa, horrorosa, pero horrorosa, horrorosa. Y desde luego, si uno contrae tétanos, es difícil superarla, tiene que pasar una larga temporada en la UCI y muy posiblemente el desenlace sea fatal. Afortunadamente, gracias a la vacunación, en España solo han muerto 19 personas en los últimos 10 años de tétanos, ¿vale? Que está muy bien porque somos un país de los que mejor de Europa en vacunación antitetánica y en consecuencia tenemos muy poca incidencia de esta gravísima enfermedad. Mira, el tétanos está causado por una bacteria que se llama Clostridium tetani. El Clostridium tetani produce una toxina que es la tetanoespasmina. Vale. ¿Cómo funciona el tétano? Imagínate, esto de las heridas. Estás tú por el campo, en cualquier sitio, ¿no? Y te haces una herida sucia, de estas que están contaminadas con tierra, ya no hablemos si eres ganadero, es trabajando con caballos o con estiércol de vaca, etcétera. Una herida sucia en el ambiente, en la tierra, en las heces de los animales, de vacas, de caballos, hay esta bacteria, el Clostridium tetani. Si esta bacteria contamina la herida, y la herida no se limpia bien, no se limpia adecuadamente y no tenemos un sistema inmunitario preparado contra este germen va a producir una toxina que es la tetanoespasmina, que va a afectar progresivamente a todos los músculos del organismo, empezando por los de la mandíbula y la cara. Por eso esta enfermedad también se le llama trismo, porque produce una contractura de los músculos de la masticación, de los maseteros, que impide abrir la boca, y una contractura de los músculos de la cara que produce lo que se llama risa sardónica, este tipo de risa que es debida a la contracción de los músculos faciales. Esta contracción de los músculos faciales se va extendiendo por todos los músculos del organismo, por los del cuello, el cuerpo y tal, produciendo espasmos de vez en cuando parecido a las convulsiones, en la que uno se pone absolutamente rígido, padeciendo un dolor insoportable y que va afectando a todos los músculos. Cuando afecta a los músculos respiratorios, a los intercostales, al músculo diafragma, pues se para la respiración y la única manera de mantener vivo al individuo es intubándolo y manteniendo con respiración asistida. O sea, es una enfermedad horrorosa. Desde que uno se hace la herida contaminada hasta que aparece la enfermedad pueden pasar alrededor de 10 días, entre 7 y 21, pero vamos a poner que 10 días, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos tan pocos casos de tétanos? Porque es muy frecuente hacerse heridas en el campo con una astilla, con un palo, con una piedra o cualquiera. Tenemos muy pocos casos de tétanos en España porque la gran, inmensa parte de la población está vacunada. A los niños se les vacuna desde los 2 meses, ya se le pone la primera dosis de difteria tétanos. La vacuna del tétano siempre va unida a la de la difteria. La de la difteria produce, porque las dos son vacunas que producen antitoxinas, actúan contra no el germen en sí mismo, sino contra la toxina que producen, ¿vale?
Ujú. Los síntomas del tétanos son lo que te di cuento. Uno tiene una herida sucia, una herida que además no ha ido bien, que se ha infectado, que ha supurado, que, con problemas, y a los 10 días empieza que no puede abrir la boca, que tiene dificultad para tragar, que se le contracturan los músculos. Entonces, y que el paciente va progresivamente afectando a todos sus músculos, produciéndose una contractura que te produce una rigidez tremenda, ¿no? Una rigidez horrorosa y dolorosa, ¿vale? Y dolorosa. Claro, esto se puede acompañar de fiebre, de sudoración, de síntomas tóxicos, ¿no? En general, ¿de Mm. acuerdo? Vale. Una pregunta. Si desde que uno sea, en el caso de que una persona que no esté vacunada, ¿no? Que no haya sido vacunada de niño, desde que se hace la herida, hemos dicho que tenemos un margen de unos días hasta que la bacteria desarrolle la toxina y en unos días en los cuales se puede aún vacunar para que esa bacteria no desarrolle la toxina. Pero una vez que lo ha desarrollado y han comenzado estos síntomas, ¿son reversibles? ¿Hay algún modo de acabar con ellos, de acabar con esta toxina y por consiguiente con la enfermedad? Sí, estás hablándome del tratamiento. Pues mira, efectivamente, la vacunación forma parte del tratamiento, Ajá. porque al individuo, imaginemos que ya uno tiene síntomas, ya ingresa en la UCI, ¿cómo tratar a este paciente? ¿No? ¿Cómo tratar a este paciente que está en una situación tremenda? Pues desde luego el uso de antibióticos para intentar controlar la infección de la herida. Se utiliza la vacuna porque genera anticuerpos contra la toxina, ¿no? Y Ujú. entonces tiene ahí, aún entonces tendría Sí. eficacia la vacuna. Ajá. Y se emplea también suero antitoxina, que sería una inmunidad de tipo pasivo, la que le transferimos al individuo. Mm. Y desde luego hay que administrarle sedantes para controlar en lo posible la contractura muscular Y el dolor. y medidas de soporte, ¿no? Y medidas de soporte, pues hace falta intubarle, etcétera, etcétera, y pensar que uno, si uno tiene tétanos, va a pasarse unas cuantas semanas en la UCI y que posiblemente fallezca. O sea que aquí la prevención del tétanos es fundamental. Mm. Hay aspectos que yo quiero destacar. Cuando uno se hace una herida, una herida cualquiera, ¿no? Hombre, si es una herida limpia con un cuchillo en tu casa, las posibilidades de tener tétanos son pocas. Pero si te haces una herida, incluso un pequeño rasguño, no hace falta que sea una herida importante. En el campo, lo que hay que hacer inmediatamente es lavar la herida. Las heridas hay que lavarlas siempre. Una mordedura, ojo, los animales en la boca, los perros, los gatos, pueden tener Clostridium tetani y contaminarte de tétanos. Es mucho más fácil que una herida producida por la mordedura de un animal te transmita el tétanos que la rabia. Que todo el mundo piensa, me ha mordido un perro, la rabia. No, en España no hay rabia, los perros están vacunados, no es un problema. Otro día hablaremos de la rabia. El problema es el tétanos. Sí que hay que vacunarte del tétanos, ¿vale? Entonces, el tétanos, para evitarlo, primero, lavar bien la herida, lavarla bien con agua abundante, que no queden restos de tierra, de partículas, de suciedad, ¿vale? Importante. Las heridas peores son las que se producen en un establo contaminadas con estiércol de caballo. Y digo el estiércol de caballo porque posiblemente es el vehículo que más Clostridium tetani tiene, ¿no? Entonces, esas heridas hay que lavarlas bien. Eso que vemos en las películas de taparla, la herida hay que lavarla, luego ya la taparás y la desinfectarás y la suturarás, pero lo importante siempre es lavar bien la herida. Si estás en un medio que puedes disponer de suero fisiológico, pues con suero fisiológico, y si no, con agua abundante, lavar la herida y desde luego no cerrar una herida sucia, no puedes cerrar una herida con restos de sangre, con restos de polvo, de tierra, de excrementos, ¿no? Eso está claro. Las heridas por asta de toro, que ya hemos hablado aquí alguna vez, son heridas muy contaminadas y el riesgo del tétanos es muy importante en este tipo de heridas. Entonces, si una persona está vacunada, ¿y cómo se considera que un adulto está vacunado? Pues se considera que un adulto está vacunado si tiene 5 dosis, al menos 5 dosis de vacuna antitetánica en su vida. Me explico. Si te has puesto 5 dosis, ahora a los niños se les pone casi con seguridad las 5 dosis, ¿no? Antes hacía falta poner una dosis de recuerdo, a los 14 te ponían la última dosis y a los 10 años ponerte una dosis de recuerdo. Ante la duda, José Luis,
poner vacuna antitetánica. Si no se está seguro si se tienen 5 dosis, poner vacuna antitetánica. No pasa nada por pasarnos. Sí pasaría por no llegar, ¿vale? Importante esto. Ante la duda, vacunar. Sin duda, la vacuna del tétanos va unida a la de la difteria. Siempre se pone difteria, tétanos. Y hay que poner la vacuna, que quede claro. La vacuna, si se administra en las primeras horas, es eficacísima y va a evitar el tétanos, ¿vale? Pero el lavado de las heridas, el lavado adecuado de las heridas es importantísimo, insisto, importantísimo, ¿de acuerdo? Muchas veces se tiende a los niños incluso a ponerles una tirita. Cuando un niño se hace una herida, si tiene el calendario vacunal normal, no hace falta ponerle dosis de recuerdo, ¿vale? A ti y a mí, por ejemplo, si dudamos si nos han puesto 5 dosis, o si la herida es una herida sucia, contaminada, tierra, que no se ha lavado inmediatamente, en caso de duda, poner vacuna antitetánica, ¿vale? En caso de duda, no dudarlo, ¿de acuerdo? Vamos, que Ante la duda, vacuna antitetánica. Veo que es un tema bastante serio. Hombre, claro, es que si no te vacunas, si no tienes inmunidad y coges el tétanos, las probabilidades de morirte son muchas, ¿vale? O de pasarlo extremadamente mal, porque no es una enfermedad banal la del tétanos, ¿vale? ¿De acuerdo? No es una enfermedad banal. Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? Pues por los síntomas, sobre todo por los síntomas, el antecedente de la herida y las contracturas que se van extendiendo. El individuo empieza así, que no puede abrir la boca, luego empieza con esa risa característica, sardónica, con dificultad al tragar, al mover el cuello y luego con contracturas en los brazos, en las piernas, o sea que con síntomas muy, muy llamativos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos más sobre esta herida, sobre cómo tratarla y sobre todo cómo prevenirla con estas vacunaciones. Por cierto, se me ocurre a mí pensar, claro, cuando uno ya pierde la cuenta de qué está vacunado o de qué no está vacunado, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, yo si tengo las 5 dosis, ¿no? del tétanos o de cualquier otra vacuna? Esto, el calendario de vacunación a día de hoy, para los niños, está todo muy bien medido, muy bien registrado, pero a partir de cierta edad, cuando los medios eran diferentes, a lo mejor perdemos un poco el rastro de las vacunas que llevamos. ¿Esto dónde se puede consultar? Claro, posiblemente todos nos hemos hecho alguna herida alguna vez y nos han puesto la vacuna antitetánica. Sí. Si de niño, en tu caso, José Luis, te vacunaron de niño y te has puesto alguna dosis más, pues bueno, si la herida no es una herida especialmente sucia y tal, no hace falta hacer nada especial, ¿verdad? Si es una herida que te has hecho en tu domicilio, con un cuchillo... Sí, no, pero me estoy refiriendo a que aquellos que digan, yo es que no sé si estoy vacunado del tétanos o si tengo todas las dosis, tal, ¿dónde lo pueden consultar? Pues imposible, porque es el registro personal que uno lleva, ¿no? Claro, porque date cuenta que ahora sí, como tú bien dices, a los niños en los centros de salud se les vacuna, se registra todo, pero esto es una cosa de hace unos cuantos años. Antes ibas a un pueblo, yo he sido médico de pueblo durante la década de los 80, me dediqué a la medicina rural y venía alguien con una herida, le vacunabas y aquello no había ni un soporte. Le dabas una tarjetilla como que le había vacunado, pero la tarjetilla esa está en el baúl de los recuerdos, sí. Olvidada. Claro, eso no había ningún soporte informático que lo registrara. Ahora ya los servicios de salud de las comunidades autónomas sí que lo registran. En esa época no. Ante la duda, ya te digo, si tú te haces una herida, no sabes si tienes las 5 dosis, vacuna del tétanos. Ante la duda, sin duda. En cualquier caso, por ejemplo, una persona ya un caso muy extremo, muy hipotético, una persona que no estuviera vacunada, se hace una herida sucia, se vacuna del tétanos, ya está protegido, es decir, no tiene que esperar a ponerse las 5 para estar protegido. No, mira, en ese caso lo recomendable. Imaginemos a alguien que no tiene ninguna dosis de vacuna porque no se ha querido vacunar o porque viene de otro país o por lo que sea, ¿no? Por la situación que sea, nunca se ha vacunado. Lo ideal es que se vacune, se ponga 3 dosis, que sería la pauta. Sería ponerse una dosis ahora, otra al mes y otra al año, ¿vale? Y luego ya dejar un poco y si
en el futuro había alguna herida importante, volverse a Ya, vacunar. pero después de haberse hecho la herida, ¿se pone la primera de esas, de Yo esas tres lo que dosis? recomendaría es esto mismo, ponerse inmediatamente una dosis, una Sí. vez después de la herida, ¿Y y esa otra al primera mes. dosis ya sería efectiva? Sí, Ah, sí, ya vale, sería poner otra dosis al mes vale. y otra al año, ¿vale? Eso sería yo, en ese caso, que no se haya vacunado nunca, pero desde luego, si no se ha vacunado nunca, la indicación de ponerse la vacuna es absoluta, vamos, eso está claro, porque ahí el riesgo es importante, ¿vale? Esta y tantas otras. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por cómo nos ilustras, por cómo nos cuentas las cosas que habitualmente no entendemos y cómo esclareces todos esos factores que es fundamental tener en cuenta para mantener una buena salud. Hablamos mañana ya de cine, ¿de acuerdo? Mañana hablamos de cine, un abrazo, José Luis, muchas gracias.